va a ser catapultada, va a ser encendida, tu fe se va a levantar. Yo no sé si no has recibido un milagro, yo no sé si vengas con un dolor físico. ¿Cuántos tienen algún dolor físico, alguna enfermedad? Ahí, ok. Bueno, hoy la fe se va a levantar, hoy recibe sanidad, hoy sales sano de este lugar. Si Jesús está aquí, sales sano. Toda persona que se acercó a Jesús vino como era. Las prostitutas, los borrachos, los recaudadores de impuestos llegaron como estaban, pero nunca se levantaron y nunca se fueron como estaban. Y si tú has venido en la condición que vengas, Dios no te va a dejar como estás. Nosotros si servimos a Jesús, si amamos a Jesús, si vamos a Jesús, nunca nos vamos a levantar como estamos. En la condición en la que hoy estés, no vas a salir. Si tu condición es buena, vas a salir con una mejor condición. Si tu condición es de enfermedad, sales sano. Yo no sé cuál sea tu condición económica, pero Dios te va a prosperar. Ahorita lo acaba de decir su pastor. Prosperidad, Él quiere en todas las cosas. Él quiere en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y la fe hace prosperar nuestra alma. Marcos capítulo 10. Ayer tocamos este capítulo, pero ahora vamos a ir más adelante a una historia que todos ustedes, yo creo que la conocen. Creo yo. Dice Marcos capítulo 10, verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, di Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Di junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, los entonces son los que cambian la historia, ¿verdad? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y seguía a Jesús. Hoy vengo como Bartimeo. Así que algo te va a suceder hoy. A los que tienen fe, algo les va a suceder hoy. Así que hoy vengo como Bartimeo. Dice el verso 46: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, di Bartimeo el ciego. Me encanta esta historia porque deja ver que había un hombre. Y cuando habla de un hombre, cuando habla de alguien, es que ese hombre o esa persona algo hizo, algo causó en la historia, algo causó en esta tierra. Dice Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, y estaba sentado junto al camino mendigando. Y estaba sentado junto al camino mendigando. Y esa palabra mendigando o mendigar viene del griego prosaiteo, que significa pedir repetidamente. Di pedir repetidamente. Significa importunar. Dice el verso 47: y oyendo que era Jesús. Yo no sé si tú crees que Jesús está aquí en este lugar. Yo creo que muchos de ustedes llegaron porque en algún momento oyeron que Jesús se manifestaba en este lugar. Y llegaste a esta iglesia y Dios te plantó en este lugar y ahora quieres seguir a Jesús. Y así Bartimeo dice oyendo, él era ciego, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, ¿cómo dijo? ¿Cómo? ¿Así? ¿Creen que así le hizo? ¿Cómo creen que? Imagínate la condición, él era ciego y oyó que Jesús pasaba. Él dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oyendo que era Jesús, la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Y él, al oír que Jesús pasaba, él oyendo que era Jesús, ¿sabes qué sucedió en Bartimeo? Se activó la fe. Y hoy se está activando la fe en ti. El switch que estaba apagado en tu fe se está activando en el nombre de Jesús. Hoy tu fe se está levantando. Hoy tu fe se está activando. Hoy tu fe se está encendiendo. Así como Bartimeo, que oyó que Jesús. Y si tú sabes que Jesús está aquí, tú tienes que venir con fe. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y lo que agrada a Dios es nuestra fe. Es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Pero si tenemos fe, le agradamos. Y oyendo Bartimeo que era Jesús, dice que dio voces: no sé dónde estás, pero yo escucho que estás aquí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Sabía pedir repetidamente. Si algo sabe hacer un mendigo, sabe pedir repetidamente. ¿Te has encontrado con alguien que está mendigando? ¿Cómo son? Insistentes. De Bartimeo podemos aprender acerca de la oración. Este hombre sabía pedir insistentemente. A este hombre no lo callaba nadie. A este hombre sabía cómo pedir, sabía cómo clamar. Él sabía mendigar. Pero Dios quiere que cambies tu situación y lleves tu fe a un nivel para clamar de tal manera hasta que tengas la respuesta en tu vida. Y el verso 48 dice: y muchos le reprendían al escucharlo clamar. Imagínate, yo creo que era molesto para la gente que iba una multitud, imagínate. No iban solo los discípulos, no iba solo Jesús, pasaba una multitud en ese lugar. Y dice: y muchos le reprendían para que callase. Pero él, ¿qué? ¿Qué dice? Pero él, ¿qué? ¿Cómo clamaba? Mucho más, mucho más. Jesús, 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 hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hizo Bartimeo? Bartimeo reconoció su necesidad y clamó. Hoy tú tienes necesidades. Hoy tú tienes alguna necesidad. Y esa necesidad te lleva a clamar. Esa necesidad te debe llevar a importunar. Porque la realidad es que a nosotros, como a esta multitud, le molestaba la importunidad de Bartimeo, pero a Jesús no. Sí, pero a Jesús no. A los hombres les molesta la importunidad. A nosotros como seres humanos nos molesta la importunidad, pero a Jesús no. Al Padre no le molesta que seamos importunos. Al Padre no le molesta que vengas una y otra vez. Y si hoy te has cansado de clamar, hoy de nuevo se va a levantar en ti el clamor. Te va a llevar a volver a clamar por tu nación, porque lo necesitas. Hace rato lo decía su pastor: necesitamos orar por la paz, necesitamos guerrear por esta nación. Y eso es importunar hasta que Dios traiga un avivamiento a esta nación. Debemos de reconocer cuál es nuestra necesidad y eso llevarlo a un clamor. Muchos le reprendían a Bartimeo para que se callara. Le gritaban: cállate. Pero él clamó más fuerte. ¡Wow! Qué hombre este Bartimeo, ¿no? Pero él clamaba más fuerte que las voces que le reprendían. Y tú tienes que clamar más fuerte que la voz de Satanás en esta nación. Tú tienes que clamar más fuerte que la voz de tu enfermedad. Tú tienes que clamar más fuerte de la voz del diagnóstico que te han dado. Tú tienes que clamar más fuerte de eso que ha venido y está afectando en tu vida. Tú tienes que clamar más fuerte que la tormenta que hay a tu alrededor. Tú tienes que clamar más fuerte de aquellas voces que vienen y te dicen: cállate. Mira, eso es para algunos, no es para todos. Mira, a ti Dios no te va a responder. Mira, a él sí le hizo el milagro, tú mejor ya enfócate en otra cosa. No, él clamaba más fuerte. Hoy tienes que callar las voces de la mentira que te dicen: Dios no te va a responder. Hoy tienes que callar la voz del engaño que te dice: Dios no te va a sanar a ti. Tú estás destinado a vivir con esa enfermedad. Dios quiere que estés así. Hoy tienes que callar esas voces. ¿Verdad que hay esas voces continuamente? ¿Verdad que esas voces están taladrando, están viniendo a tu vida, que te dicen: tú naciste para vivir así, tú naciste para ser un mendigo, tú naciste para ser un ciego? Pero él escuchó que Jesús pasaba
Y al oír que pasaba, dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Calla las voces que te quieren callar. Calla las voces con un clamor de fe. Calla las voces con un clamor de fe. Bartimeo sabía lo que era pedir repetidamente. Por eso nadie lo pudo callar. Si algo aprendió de la mendicidad, es a no callarse y saber pedir importunamente. Bartimeo perseveró clamando. Di: perseveró. Y yo debo de perseverar. Si no has visto el milagro, hoy has venido para recibir algo del Espíritu de Dios en tu vida, para recibir una transformación del Espíritu de Dios. Así que no te canses. Si en esta nación has clamado por años y no has visto un cambio, si has clamado por esta ciudad, si has clamado por este estado, si has clamado por Acámbaro, no te canses, siga adelante, porque en algún momento vas a hacer que Jesús se detenga. El clamor de Bartimeo, dice verso 49, entonces, di entonces. Me encanta esto. Di entonces. Jesús. ¿A quién clamaba Bartimeo? Y entonces Jesús, ¿qué hizo? Deteniéndose. Wow. Imagínate una multitud, no sé cuántos eran. Imagínate 500, 1000, 2000, no sé cuántas personas, una multitud. Pero en medio de esa multitud, alguien creyó. En medio de esa multitud, alguien tuvo fe. Porque solo Dios necesita uno que crea que Acámbaro puede tener un avivamiento. Hay uno que no se canse de clamar para ver un avivamiento en esta ciudad, en este estado y en esta nación. Uno solo puede detener a Jesús en el camino. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. ¡Wow! De toda la multitud, Jesús se enfocó en uno, en el que tuvo fe. Y mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Bartimeo, ten confianza, levántate, te llama. Ay, escúchame bien, quienes van a querer que calles. Hay quienes van a querer apagar tu fe, pero hay otros que te animarán en tu fe, que te dirán: ten confianza, levántate, te llama. Tienes que callar las voces de la incredulidad. Tienes que callar las voces del engaño. Tienes que callar las voces de la mentira. Pero hoy vengo como alguien que te dice: ten ánimo, ten fe, ten el coraje para creer. No te desanimes, sigue creyendo, sigue creyendo. El Maestro te llama, el Señor Jesús te llama. Jesús se detuvo al escuchar el clamor. Jesús se detuvo al escuchar el clamor. Y no solo eso, Él se detuvo, pero Jesús dio una orden. Y la orden fue: díganle que venga. Díganle que venga. ¿Te imaginas este hombre lo que sintió? Verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó. Wow. Y vino a Jesús. Yo sé que la fe en ti está creciendo, ¿verdad? Yo sé que la fe se está encendiendo para decir: hoy salgo sano, hoy salgo transformado, hoy salgo diferente, hoy salgo para no ser el mismo. Si seguía a Jesús de una forma, lo voy a seguir con pasión, de una forma diferente. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esa palabra arrojando
Viene del griego apóbalo, que significa soltar de manera violenta. Significa separación, significa terminación. Y hoy en tu vida, como Bartimeo, tienes que darle terminación a ciertas cosas en tu vida que te impiden seguir a Jesús en el camino. Hoy a lo mejor te encuentras junto al camino como Bartimeo, pero Él quiere que estés en el camino, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. El camino no es un espacio territorial, el camino es Jesús. Y donde Él esté tenemos que estar. Y oyendo que Jesús pasaba, clamó. Y de estar junto al camino lo llamó y ahora estaba en el camino. Por eso lo mandó llamar Jesús, porque lo sacó de la condición, más allá de ser un mendigo, lo sacó de estar junto al camino. Y hoy te quiere sacar de ahí, porque ahí no hay fe. Ahí no se levanta la fe. Ahí se puede activar, pero la fe se activa para llevarte a caminar y seguir a Jesús hasta el final. Y dice que arrojó con violencia, soltó con violencia, se separó y dio por terminada la capa que tenía. A lo mejor tú has clamado, hombre, mujer, joven que estás aquí, señorita, y las voces de la incredulidad hicieron callar tu clamor. Y al callar tu clamor te tapaste con la capa de la incredulidad. No, Dios no me va a responder. Te has tapado con la capa y has dicho, no, creo que estoy destinado a vivir en esta condición de por vida. Te has tapado con la capa del engaño y de la mentira, y quieres seguir la verdad, pero tapándote con la mentira que Satanás ha puesto. Pero hoy tienes que dar por separado y terminado, y quitar y arrojar la capa que te has puesto en el camino. En ese tiempo se sabía que una persona era mendiga por la capa que llevaba puesta. La capa que llevaba puesta era una distinción de que era mendigo. Veían la capa, ese es un mendigo. Y hoy tienes que dar por terminado y arrojar con violencia todo eso que ha venido a tapar la verdadera identidad que tú tienes. Tú eres un hijo y eres una hija de Dios. Tú eres un hombre y una mujer del reino de Dios. Tú estás sentado en lugares celestiales. Él ha puesto a tus enemigos debajo de tus pies. Tú tienes autoridad en Cristo Jesús. Tú eres heredero y coheredero juntamente con Cristo. Tú tienes armas de luz. Tú eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Tú eres un hijo amado, eres una hija amada. ¿Cuál es la capa que tienes que arrojar con violencia? Darle por separado y terminado. Y decir, yo me levanto como un hombre y una mujer de fe para seguir a Jesús. El ciego Bartimeo, al escuchar que Jesús lo llamaba, tiró su capa a un lado y dejó su vieja vida para recibir lo nuevo que Jesús tenía. Lo nuevo que Jesús tiene para ti va más allá de la sanidad que necesitas. Lo nuevo que Jesús tiene para ti va más allá de la necesidad que va a ser suplida hoy. De nada sirve que hoy salgas sano y regreses al mundo. De nada sirve venir a Jesús para sacar algo de Él y regresar al mundo. Ese no es tu propósito, ese no es tu destino. Tu destino es estar en el camino. Tu destino es estar en el camino. Así que hoy no solo sales sano, hoy sales decidido a seguir a Jesús. Hoy sales determinado a seguirlo hasta el último día de tu vida. No importa lo que vivas, no importa lo que enfrentes. Sabes que su presencia nunca te dejará. Sabes que si el clamor hoy trae sanidad a tu vida, mientras sigas clamando y dependiendo de Él, nada te hará falta en el camino. Quiero que entiendas lo que significaba la capa para Bartimeo. Era ciego.
estaba imposibilitado para trabajar. Él tenía un derecho a través de la capa que le daba un derecho de tierra, un espacio como los mercados. Tener una capa le daba un derecho para que desde ese lugar él pudiera mendigar, para que desde ese lugar él pudiera recibir su sustento para sostenerse a lo mejor el día. Ahora yo quiero que veas esto. Venía una multitud. ¿Cuál era la mejor oportunidad para un mendigo si no era cuando pasaba más gente? Pero mientras pasaba la multitud, hubo algo más grande que satisfacer su necesidad. Y oyendo que estaba Jesús, se levantó y clamar. No se levantó a pedir, se levantó a clamar: Jesús, Hijo de David, Hijo de David, aquí estoy, ten misericordia de mí. Cállate, cállate, Bartimeo, cállate. Y él clamaba mucho más: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y deteniéndose Jesús, ¿quién clamó? Ese ciego que está allá, Jesús, ese mendigo que está ahí. Tráiganlo. Y fueron y le dijeron: Bartimeo, levántate, te llama. ¿Qué? ¿A mí? ¿Funcionó mi clamor? Sí, te llama. Lo que sintió, y arrojándola, fue a Jesús. Abandonó todo lo que lo hacía mendigar en su vida. Abandonó todo lo que lo detenía. Abandonó todo lo que lo tenía en una posición. Lo abandonó todo lo que lo tenía atado para no vivir como un verdadero hijo de Dios. Escúchame bien. Cuando Jesús llama a Bartimeo, la capa dejó tener importancia. Lo que era lo más importante para él lo dejó. ¿Qué es lo que es más importante que él? ¿Qué es lo que es más importante que Jesús, que el Espíritu Santo y que el Padre en tu vida? Eso es lo que tienes que arrojar con violencia. Yo arrojo la vieja manera de vivir para levantarme a un nuevo nivel de fe, para levantarme como un nuevo hombre y una nueva mujer, como un joven y una señorita valiente que está dispuesto a arrojar todo aquello que me detenía para vivir lo que la palabra de Dios dice que yo soy. ¿Cuál es la capa que tienes que arrojar hoy? ¿Cuáles son las capas que te has puesto, verdad? Las mentiras que has recibido de Satanás, que está bonita la capa, creo que esto me queda mejor. Y no permiten ver a otros que lo que hay debajo de la capa es que hay un hijo de Dios, que lo que hay debajo es un hijo, un hombre, una mujer de luz, del reino de luz, del reino de los cielos, un redimido. Verso 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Si estás enfermo de cáncer y vas a Jesús y Jesús te dice: ¿qué quieres que te haga? Si estás ciego, que es lo más evidente que pero sin embargo Jesús pregunta. Y si preguntes por algo. Así que hombre, mujer que estás aquí, Jesús te dice: ¿qué quieres que te haga? Piensa muy bien lo que vas a responder, porque estoy seguro que Jesús lo que le pidas te lo va a responder. Así que piensa bien lo que le vas a pedir. Piensa muy bien lo que le vas a pedir. Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, pero no se fue. Seguía a Jesús. ¿Dónde? Seguía a Jesús. ¿Dónde? Estaba junto al camino y ahora seguía a Jesús en el camino. Dios te
saca de junto al camino. Dios te saca hoy de la condición en la que estás. Hoy saca tu fe de la condición en la que está. A lo mejor hoy tu fe te alcanzaba para vivir junto al camino, pero hoy tu fe se está encendiendo para vivir una vida siguiendo a Jesús con pasión y con fervor hasta el final. Hasta el final. ¿Qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Eso quiere decir que Bartimeo no siempre fue ciego, porque nadie puede recobrar algo que nunca tuvo. Quiere decir que Bartimeo en algún momento de su vida él veía, pero se tapó con la capa y dejó de vivir lo que verdaderamente era. La ceguera no debió de haber determinado en su vida lo que era, pero la capa la arrojó. Ya la capa no importaba cuando Jesús lo llamó. Y cuando Jesús te llama, ya nada importa. Ahí puedes entregarle y consagrarle: Señor, te consagro a mi esposa, a mis hijos, te consagro mi economía, te consagro todo a ti. No importa nada, todo lo entrego a ti. Tú eres lo más importante. ¿Sabes por qué debemos de consagrar todo a Jesús? Porque lo que ponemos en sus manos nunca se pierde. ¿Sabes qué dice Colosenses 3:2? Poner la mira en las cosas de arriba. Y dice: no en las de la tierra. Esa palabra miras viene del griego froneo, que significa ejercitar la mente. Cuando te está diciendo aquí Pablo a los colosenses, poner la mira es: ejercita tu mente en las cosas eternas. Significa fervientemente mirar hacia una sola dirección. Significa con preocupación y obediencia estar enfocado en lo eterno. Eso es lo que dice Pablo a los colosenses: ejerciten su mente hacia lo eterno. ¿Qué había sucedido con Bartimeo? Había abandonado lo eterno y puso su mirada en las cosas terrenales. La capa no le permitía tener una visión correcta. Y lo que pidió Bartimeo fue que recobre la vista. Y a lo mejor hoy tienes que pedir: Señor, que recobre mi vista espiritual, que recobre de nuevo mi vista espiritual, para estar enfocado no en lo de la tierra. La tierra me dice que hay muerte, la tierra me dice que hay un mal gobierno, la tierra me dice que hay muchos problemas y muchas situaciones contrarias. Pero cuando miro lo eterno veo que viene un avivamiento. Cuando miro lo eterno veo que hay vida, que hay sanidad. Cuando miro lo eterno veo mi posición. Cuando miro lo eterno camino como un hijo de Dios. Cuando miro hacia lo eterno me doy cuenta que lo que viva aquí es temporal, pero lo que tú me has dado vivirá para siempre y será eternamente. Yo ejercito mi mente hacia lo eterno. Tienes que ejercitar tu mente en la palabra de Dios, y eso va a ir aumentando tu fe. Tienes que seguir fervorosamente en una dirección, la dirección de Jesús. Eso es lo que hizo Bartimeo. Ya la capa no importaba, arrojó todo lo que era su sustento para ir al verdadero sustento, que es Jesús. Si estás con Jesús, nunca te faltará nada. Nunca. Aviva Bajío, nunca te va a faltar nada. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Yo puedo sentir la fe ardiendo aquí. ¿Qué quieres que te haga? Y tú podrías leer y decir: es obvio, porque nuestra mente no está en lo eterno. Nuestra mente está en lo inmediato. Pues claro, Jesús, que reciba la vista. Y sí, Él pidió recobrar la vista, pero no para regresar a mendigar, sino para ahora seguir a Jesús en el camino. Sí, sí. La pregunta que le hizo Jesús sirvió para poner en evidencia lo que realmente había en su corazón. Te lo vuelvo a decir. La pregunta sirvió para poner en evidencia lo que realmente había en su corazón y cuál era el interés concreto que tenía en Jesús. Por eso te vuelvo a decir: piensa bien lo que vas a pedir, porque lo que pidas va a poner en evidencia lo que hay en tu corazón
y va a mostrar el interés concreto que tienes o no tienes en Jesús. Él recobró la vista y siguió a Jesús. Y seguía a Jesús en el camino. No recobró la vista para ahora tomar de nuevo la capa a su derecho y volver a ponerse a mendigar. No, ahora seguía a Jesús. Y si tú miras a Jesús, tienes que seguirlo fervorosamente. No debemos de olvidar esto, que hay personas que se acercan a Dios solo porque están interesadas en solucionar algún problema concreto que les atormenta hoy en su vida, pero no porque verdaderamente tengan un interés en Él. Puede ser que has perdido tu mirada, tu vista espiritual. Puede ser que hoy tu mirada esté puesta en los problemas. Puede ser que tu mirada esté puesta en tus circunstancias y en lo que este mundo te ofrece. Y la realidad es que estás viviendo como un ciego espiritual. Pero es momento hoy de recobrar la vista y poner tu mirada de nuevo en las cosas de arriba, en las cosas eternas. Dentro de la multitud habían hombres, mujeres más ciegos que el mismo Bartimeo. Dentro de la multitud habían hombres y mujeres más ciegos que el mismo Bartimeo, porque mirando a Jesús no lo seguían con un interés eterno. Pero hubo un hombre que escuchó que pasaba y dijo: esta es mi oportunidad. Y en el momento que recibió la vista, siguió a Jesús y no le importó nada. Y sabes, yo estoy seguro que Bartimeo fue uno de los discípulos a los cuales Jesús se apareció cuando regresó después de haber muerto y resucitado. Porque pocas veces habla por nombre de alguien que le hizo un milagro. Y de Bartimeo se habla en 3 evangelios, pero solo Marcos pone el nombre que se llamaba Bartimeo. Eso quiere decir que Marcos caminó con él, que Marcos vivió con él, que Marcos convivió con él siguiendo a Jesús. Bartimeo nunca más estuvo en la posición que estaba. Salió de la comodidad, arrojó con violencia, salió de la comodidad, porque claro, junto al camino es muy cómodo. Junto al camino no necesito obedecer. Junto al camino no necesito hacer mucho, solo estirar la mano. No, yo quiero ser como Bartimeo, que al seguir a Jesús, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo te puedo bendecir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo nos podemos edificar mutuamente? Porque esa es la iglesia. Hoy tienes que arrojar la capa de la comodidad. Hoy tienes que arrojar la capa del dame nada más. Claro que Dios te quiere bendecir. Claro que Dios te quiere hacer un milagro. Claro que sí, pero no te puedes quedar ahí. Si Dios te saca de la condición en la que estás, es para darte y entregarte completamente primeramente a Él y después amar a tu prójimo como a ti mismo. Él te saca de la comodidad para ir a otro nivel de vida. Hoy vas a otro nivel de vida. Hoy vas a otro nivel de vida. Si Bartimeo fue a otro nivel de vida, tú vas a otro nivel de vida. Lo que Dios va a hacer en tu vida va a ser grande. Escúchame bien, Aviva Bajío. Lo que Dios va a hacer con esta iglesia va a ser tan grande que jamás volverás al mismo lugar donde estabas. Jamás volverás al mismo lugar donde estabas. Créele a Dios por tu milagro. Créele a Dios por tu sanidad. Arroja la capa de la incredulidad y cree que Dios está haciendo en tu vida una obra sobrenatural. Porque solo una obra sobrenatural puede mover a un hombre que mendigaba para arrojar todo su sustento, todo lo que tenía, lo único que tenía,
y lo único que sabía hacer lo arrojó. A muchos de ustedes Dios los está llamando a algún trabajo y dices, pero yo no soy capaz. Tómalo, porque es Dios diciéndote, te quiero llevar a otro nivel de vida. Muchos han tenido la capa del temor, decir, no, yo no lo sé hacer, mejor lo rechazo. No, es Dios hablándote, es Dios diciéndote, tómalo porque yo te quiero llevar a otro nivel de vida. Yo soy suficiente para capacitarte. Yo soy el que habilito, la unción en ti es la que te habilita. Dios nos está llevando a nuevos retos y no te sientes capaz, tienes que arrojar esa capa. No te sientes capaz de seguir a Jesús en el camino y a lo mejor no te sientes capaz de hacer ciertas cosas que Dios te está llamando a hacer y las has hecho a un lado y dices, no, no, aquí con mi capa estoy bien, aquí junto al camino yo estoy bien. No, 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 no. Levántate, Jesús te llama y te está llamando a otro nivel de vida. Te está llamando a otro nivel sobrenatural. Mientras tengas la capa, estarás viviendo con la seguridad, con una base de seguridad. Pero cuando arrojas la capa, estás diciendo, me atrevo a todo por ti. En el béisbol no puedes robar segunda base si no sueltas la primera. Y en Dios no puedes ir a otro nivel si no sueltas aquello que posees y que está impidiendo un nuevo nivel de fe. A lo mejor son varias capas las que te has puesto, hoy las arrojas con violencia. Hoy dices, doy por terminado. Hoy hay una separación. Separo la incredulidad y se levanta la fe. Separo el engaño y se levanta la verdad. Separo la mentira y me levanto como un nuevo hombre, como un verdadero hombre y una verdadera mujer de fe. Tienes que atreverte a arrojar aquello en lo cual hoy estás muy seguro y no es Él. Hoy Jesús te está pidiendo que entregues aquello en lo cual has puesto tu confianza. Hoy Jesús te está pidiendo que arrojes. El Maestro te llama y te dice, levántate y ven y arroja. Arroja. ¿Qué hizo Bartimeo? Y eso es extraordinario. Bartimeo arrojó la capa al saber que Jesús lo llamaba. ¿Por qué la arrojó? Porque Bartimeo pudo haber ido con Jesús con la capa, pero lo único que le estaba demostrando a Jesús si iba con la capa es, bueno, si no me hace el milagro, por lo menos regreso a donde estaba. Pero cuando Jesús lo llamó, arrojó con violencia y él dijo, si Él me llama, no voy a vivir igual. Si Él me llama, yo no sé, pero estoy seguro que Dios va a hacer un milagro en mi vida. Si Él me llama, yo he visto y he escuchado que Él hace milagros. Yo no sé cómo, pero Él lo va a hacer una vez más, una vez más, una vez más en mi vida. ¡Oh! Arrojar la capa es una señal de fe a Jesús. Arrojar la capa, tu capa es decirle, Jesús, no sé cómo lo vas a hacer, dejo todo por ti, pero yo sé que recibiré 100 veces más en esta tierra. Arroja en lo cual has puesto tu seguridad. Arroja la capa en la cual has puesto tu seguridad, para que puedas confiar plenamente y absolutamente en la seguridad que solo Jesús te puede dar. ¿En qué has puesto tu confianza? ¿Qué se ha vuelto tu seguridad? Hoy es lo que Jesús te está pidiendo. Pero a Viva Bajío, Dios los va a llevar a otro nivel. Dios los va a llevar a otro nivel sobrenatural. Dios los quiere llevar a otro nivel. No más junto al camino, sino una iglesia en el camino. Una iglesia en un mismo espíritu, en una misma fe. Pero ahí te va otra. Ya voy a acabar.
Está Bartimeo y escucha que pasa Jesús y clama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cállate. Y clamaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús deteniéndose. Jesús deteniéndose, mandó llamarle. Y los que tienen fe fueron por Bartimeo. ¡Hey, Bartimeo! ¿Qué pasa? Levántate, ten ánimo, ten confianza, te llama. Y dice la palabra de Dios que al instante se levantó y arrojó su capa. Pero cuando llegó con Jesús, seguía ciego. Yo no sigo a Jesús por lo que me dé. Yo lo sigo porque lo amo. Cuando llegó con Jesús, seguía ciego. Bartimeo no se levantó porque veía. Bartimeo, cuando llegó con Jesús, seguía teniendo la misma necesidad. Cuando llegó con Jesús, seguía ciego. Cuando llegó con Jesús, aquello por lo cual clamaba: ten misericordia de mí, todavía no había respuesta, pero él sin embargo arrojó todo. Estuvo dispuesto a arrojar todo, aún sin haber recibido lo que pedía. Y yo no sé si tú vengas así hoy. A lo mejor has hecho un ídolo de Dios. Lo has amoldado a tu forma de ser, lo has amoldado a tu forma de pensar, pero Él está derribando ese ídolo y te está mostrando el verdadero Jesús al cual tienes que seguir. Aquel que no importa que en la condición que esté, yo me levanto si Él me llama. Yo me levanto si Él me llama. Yo me levanto y estoy dispuesto a seguirlo, aun si no me recobro la vista. Como Sadrach, Mesach y Abednego, no nos vamos a postrar, Nabucodonosor, hacia tu estatua. Échenlos al horno de fuego, pues aún de ahí Dios nos puede librar. Y si no, aún lo seguiremos amando. Bartimeo se quitó aquello de lo cual dependía. Quédate ahí en pie. Bartimeo se quitó aquello de lo cual dependía para ir a depender de Jesús. Bartimeo se quitó la incredulidad para vivir por fe. Bartimeo se quitó la comodidad de la mendicidad para ir a nuevos niveles en Dios. Bartimeo se quitó aquello que te lo catalogaba como un mendigo para vivir como un hijo de Dios. Bartimeo se quitó la vestimenta pasada para ser revestido de un nuevo hombre. Bartimeo, con el solo llamado de Jesús, dio por hecho que supliría su necesidad. Eso es fe. No dudó ni pensó: ¿qué me dirá? No creyó en una probabilidad, sino aseguró que su capa nunca más la necesitaría. Aviva Bajío, Jesús está aquí. Y Él ha escuchado tu clamor y se detiene. Y yo sé que hay gente de fe aquí que pueda decirle al de al lado: ten ánimo, ten confianza, levántate. Así que puedes levantar al que está sentado. ¿Cuántos Bartimeos hay aquí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que ese pasaje está hablando de nosotros? Somos un Bartimeo delante de Jesús. Dile al lado: ¡hey! ¡Levántate! ¡Te llama! ¡Te llama! ¡Te llama! Y Bartimeo al instante arrojó y fue a Jesús. No importa la condición en la que estés. No importa la condición en la que estés.
importa si no has recibido respuesta. Él te llama.